Perfecto. Bueno, en el ciclo, digamos así, de conferencias y homenajes que hacemos dentro de la Biblioteca de la Literatura, en este caso, ¿sí? Va a ser Gabriel García Márquez, estamos en la fecha de su cumpleaños. Así es. Y para eso, bueno, acá, licenciado Rafael Gutiérrez nos va a deleitar con una conferencia, ¿sí? Adelante, entonces. Buenas tardes a los que están presentes de modo físico y los que están en el mundo virtual, que suponemos también que existen, porque estamos en la dimensión del realismo mágico. Eh, claro, hoy se cumplirían, claro, 27, claro, porque él nació en el año 27, según otros en el año 26. Entonces, esta por eso está dudando, se cumple 97, 98 años, pero 98, 99. Porque él muere grande. Y ya lo más triste que pasa con personas como él que han producido tantos de la imaginación, ya con un deterioro mental, que eso fue lo que eh, más sufrieron todos sus allegados, además de él. Eh, y bueno, 2024, 2025, primer año de su fallecimiento. Él nace en un pueblito en Colombia, en Aracataca, y para todos nos quedó la imagen de él recibiendo en 1982 el premio Nobel vestido con la ropa tradicional colombiana. Es decir, no se pone smoking, va vestido como un colombiano y recibe el premio Nobel, que es un gran reconocimiento a la literatura latinoamericana, que en ese momento se constituye en la segunda vuelta a las carabelas, porque al hablar de literatura, así en la historia de la literatura se dice que la primera vuelta de las carabelas es cuando el modernismo surge como movimiento literario americano y eso va a cambiar, va a influir en la literatura europea. Entonces la primera vuelta de las carabelas. Y la segunda es esta, en la que el foco está dado por el premio Nobel de García Márquez, porque era todo un fenómeno que se venía desarrollando desde la década del 70, que es el llamado boom de la literatura hispanoamericana, porque ahí en el centro del boom están unos novelistas, está el colombiano García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar. Ellos son el foco del boom porque trabajan conjuntamente en Barcelona y con una agente literaria es que las novelas van teniendo una gran difusión y eso va a llevar a una ampliación de la lectura de la literatura latinoamericana, porque después, cuando uno habla del boom, siempre se empieza a ampliar la lista y dice, no, porque está Borges, está Carpentier, está... pero si uno va a ver la... Sí, 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 por eso le digo, se amplía mucho. Después se empieza a hablar de las mujeres, ¿no? Que Elena Garro escribió de ese mismo modo antes, y bueno, también tenemos que incluir a Clarice Lispector. eh, Se hace más amplio, pero los que constituyen el núcleo de esos novelistas, porque el boom arranca con los novelistas. Después se va a ampliar a los cuentos y a las crónicas, pero originalmente son estos cuatro novelistas de cuatro países distintos y con estéticas diferentes, porque uno lee las novelas de García Márquez, lee las de Carlos Fuentes, y dice, no, pero Carlos Fuentes es más realista, en cambio García Márquez es más fantástico, pero como fantástico mítico, diferente del fantástico eh, surrealista que tiene Julio Cortázar, eh, diferente de, de ese inverosímil que plantea Mario Vargas Llosa. O sea, cada uno tiene, o sea, no es que escriban dentro de la misma estética, cada uno tiene la suya, pero todos llevaron a releer la literatura hispanoamericana de un modo diferente, que el mundo prestara atención, devolviera la vista sobre qué se estaba haciendo
Y como les digo, se llevó también a leer autores anteriores, porque en la misma declaración de estos autores, ellos van a hablar de Jorge Luis Borges como un maestro. O sea, generacionalmente los precedió, era mayor que ellos, y ellos se formaron leyendo a Jorge Luis Borges. Después también se habla de Alejo Carpentier, también en la generación anterior. Hay todo un corpus de escritores que han participado, lo mismo de Juan Rulfo, ¿sí? Son la misma formación de estos escritores que después, a partir de estos novelistas, es que llevan a la lectura de estos escritores anteriores y se los lee a todos así como parte del mismo impulso de movimiento que es este boom, porque es un término acuñado desde el mercado editorial, porque es una explosión de ventas que implica que lo está leyendo un público muy variado, incluso diferente al que tenían previsto sus escritores. Entonces ahí es donde lo ubicamos a Gabriel García Márquez como escritor a quien estamos homenajeando, porque les digo, él creó un foco a partir de que eh, recibe el premio Nobel en 1982. En 2002, él publicó su autobiografía, Vivir para contarla. ¿Sí? Que está la foto de él, muy chiquito. ¿No? Es amorosa la foto de él de chiquito. Y él le escribe, claro, todavía faltaba un buen tiempo para el fin de sus días, pero ahí está, ¿qué sucede con toda escritura del yo, con toda escritura autobiográfica? ¿Desde qué momento empiezo a contar? Sí, cuando uno desde fuera de la literatura lo piensa y dice, y bueno, para empezar a contar tengo que contar desde que nací, pero ahí está, que si yo voy a retratarme mis recuerdos, ¿alguno de ustedes se acuerda de cuándo nació? ¿Cómo nació? Tal vez era muy chiquito. O sea, lo sé por las anécdotas de otros. Exactamente, la información que tenemos es porque nos la cuentan, cómo uno nació, cómo uno era. Los primeros recuerdos que uno tiene están asociados finalmente a la adquisición del lenguaje. Estamos hablando 3, 4 años con suerte, pero previo a eso no tenemos recuerdos. Entonces, cuando uno escribe su autobiografía puede hablar de su nacimiento, pero no es la versión propia. Entonces, todo escrito autógrafo parte de una decisión del escritor de decir en qué momento voy a contar. Y García Márquez lo que hace es siempre instalarse en algún momento del devenir de su vida, que es lo que lo lleva a rememorar, porque la vida acaece. ¿Sí? Eso también no es mío, esto de Paul Ricard, que dice la vida acaece. ¿Sí? La vida sucede. ¿Cuándo cobra sentido? Cuando la relatamos. Entonces, cuando yo hago un relato, ahí le doy sentido a los acontecimientos que constituyen mi vida. Mientras tanto, yo la vida la vivo. Pero tiene que haber algo que me obligue a... Y esos son los hitos en la memoria. Y ahí es donde García Márquez hace pie y él dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Ahí están los componentes de lo que decíamos, lo que uno recuerda, pero después lo que uno va a decidir contar. Y exactamente, estamos constituidos por relatos. Ese es el sentido, el relato es el sentido. Ese acontecimiento de su pasado eh, con el que va a arrancar la autobiografía es cuando él es un joven que iba a estudiar a Bogotá, había ido a estudiar Derecho, y él mismo declara lo mal estudiante porque no se entusiasmaba, y aun cuando tenía profesores excelentes, no se entusiasmaba con Derecho. Pero lo que le apasionaba era la literatura. Así que tenía un grupo de contertulios, veo de reojo algunos, esos que les gusta sentarse en un café a hablar de literatura, comparten libros de lectura y escriben. Y bueno, él estaba en esa tertulia con su
con sus amigotes, manga de vago, como pasa siempre cuando dicen a propósito de los artistas, y llegó la madre, que la madre llega pidiendo referencia de dónde puede estar, y dice, ah, seguro que está en aquel café, y exactamente le encuentran ese café, que había pasado tanto tiempo que no la veía su madre, que tuvo que hacer un esfuerzo para reconocerla. ¿A qué había ido la madre? No a pasarle factura de lo que estaba estudiando, no, sino que va a pedirle que la acompañe a vender la casa. Entonces, él la va a acompañar a su madre en ese viaje de vuelta, ahí está. El retorno al punto de partida, la casa donde nació, Aracataca. Así que ese desplazamiento en el espacio es también un desplazamiento en el tiempo para volver a la casa que donde él había vivido poco, porque él después se va a estudiar, chico nomás se va a una escuela, a un bachillerato, así que por eso es que también llevaba tanto tiempo sin verla a su madre, porque él se va alejando por cuestiones de estudio. Y entonces cuando uno es chico, uno tiene una visión de la dimensión de las cosas, que la visión que él tuvo de la casa, que la casa se veía grande. Cuando vuelve, no solo la ve más derruida, sino que la ve más chica. Y él, bueno, recorrerla va a decir, bueno, ¿y acá? ¿Dónde? Y ahí está, el espacio que evoca. Eso es lo que lo lleva a él a remontar sus recuerdos, que es el punto de partida para este Vivir para contarla, que es una escritura del yo, una autobiografía escrita por un maestro de la escritura. Eh, Está también el diálogo con la madre, eh, donde va recuperando un montón de cosas de ese recuerdo que por ahí nos dice, ah, si acá no bebía tal o cual, y bueno, y la madre le va haciendo recordar cosas a propósito de la gente, los lugares, y de ahí va a ir remontando todo lo que ha configurado esa mente genial que dio esta novela, por la que todo el mundo lo conoce, aunque no la haya leído, que es Cien años de soledad. Genial novela que uno dice, ¿cómo escribió semejante cosa? Y hay un libro donde explica mucho que se llama El olor de la guayaba, que son diálogos con un amigo suyo, Plinio Apuleyo Mendoza, donde van a hablar de su escritura, de cómo es que él llega a ser este escritor. Y él le dice a su amigo Plinio Apuleyo, mi recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de la Cataca, donde vivía con mis abuelos, porque él se cría con los abuelos. Y ahí está esa figura importantísima, el contraste entre su abuela, que ella en un discurso continuo hablaba de los vivos y los muertos como si estuvieran todos presentes y hacía relatos de aparecidos que se le había vuelto normal al pequeño Gabo hasta la noche. Porque de día sí uno podía hablar de fantasmas, el problema es que de noche le parecía que los veía transitar tal como decía su madre. Entonces, tiene la fascinación diurna y el terror nocturno. Por esos relatos en que la madre, como digo, hablaba de presentes y ausentes, vivos o muertos, en la misma solución de continuidad, como si todos estuvieran deambulando por ahí. Por el contrario, el abuelo era un hombre muy pragmático, muy serio y que buscaba decir las cosas con claridad. Así que él tiene ese contraste permanente entre un discurso fantástico y un discurso muy realista. Bueno, y él empieza a ver cómo se va a configurar esto que se llama realismo mágico. Y el abuelo era conocido como el coronel porque había sido coronel en una de las tantas guerras civiles que había tenido Colombia. Era el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, a quien él recuerda como un hombre realista, valiente, seguro, en el que encontraba el refugio de sus temores por ese mundo fantástico que lo acechaba.
Y ahí es lo que nos salta inmediatamente la imagen del coronel y pensamos en el título de una de esas novelas, El coronel no tiene quien le escriba. Y es, bueno, la pregunta que le sale de su amigo eh, en este diálogo en el olor de en el olor de la guayaba, y él dice, no, no, dice, eh, el único personaje que se parece a mi abuelo es el coronel sin nombre de otra novela, de la hojarasca. Más aún, es casi un calco minucioso de su imagen y su carácter, aunque tal vez esto sea muy subjetivo. O sea, García Márquez él tiene conciencia de que lo relativiza a su abuelo sin ponerle el nombre en la hojarasca. Eso sí, hay un montón de componentes de la historia familiar en toda su ficción, porque aunque él no lo declare, el coronel, que no tiene quien le escriba, está esperando una pensión, que se murió esperando la pensión. Su abuelo se murió esperando la pensión. Y la abuela le dijo que esperaba que los nietos, entre ellos García Márquez, cobraran la pensión que les había prometido el gobierno a todos los que habían estado registrados como combatientes en las guerras civiles. Eh, con todos esos datos nos vamos dando cuenta cómo se fue construyendo la imaginación de García Márquez, que dieron esta estética tan particular que llamamos realismo mágico. Los relatos de la abuela, en que la realidad y la fantasía son referidos a un continuum que no hay asombro. ¿Sí? Una cosa que diga, uy, sí, pasó un fantasma por ahí. No, no, decir, bueno, los fantasmas, los legisladores pasean por acá y se sientan acá para escuchar la conferencia donde estamos aquí, porque como sus libros están acá, entonces quieren saber de qué se habla, y por eso vienen. ¿No? De ese modo hablaba la abuela. Eh, por otro lado, el pragmatismo y el estoicismo del abuelo, que ha heredado a su madre, y es ahí donde se cruza todo este diálogo, o sea, la formación oral de la primera infancia, y después llega al colegio y ahí viene la formación literaria. Tiene una fascinación por la lectura y va a leer de todo, y entre los que están Faulkner, Balzac, Dumas, las novelas de caballería, Hemingway, Dos Pasos, como decía también los españoles, Quevedo, García Lorca, eh, Borges, que dice que ellos iban al puerto esperando que llegaran los libros de Jorge Luis Borges. Y ahí está la crítica, muchas veces destacó la importancia de William Faulkner en, hasta ese, bueno, prácticamente una influencia insoslayable, de como que casi prácticamente copiar a Faulkner. Y García Márquez dice que para él las analogías son más bien geográficas que literarias, y se lo descubrí mucho después de haber escrito mis primeras novelas, viajando por el sur de los Estados Unidos. Los pueblos ardientes y llenos de polvo, la gente sin esperanza que encontró en aquel viaje se parecían mucho a los que yo evocaba en mis cuentos. Quizá no se trata de una semejanza casual, porque Aracataca, el pueblo donde yo viví cuando niño, fue construido en buena parte por una compañía norteamericana, la United Fruit Company. Entonces dice, también yo tenía una imagen similar y de ahí que salen eh, relatos que los lectores que han leído a Faulkner pueden encontrar como una similitud, por eso no es que yo estuviera copiando a Faulkner, que sí leí Faulkner, pero resulta que lo leí después de lo que me atribuyen. Eh, y tenemos esa imagen de la que siempre reiteramos. Un buen lector, tarde o temprano, deviene escritor. Es lo que pasó, el lector ávido y con la literatura variada, alimentado por todo un mundo realista y mágico que convive sin solución de continuidad, es lo que va configurando su mente. Y él, así como permanentemente recibía los relatos de la abuela, después de la madre, él va a tener esta habilidad de ser un narrador. Y él se identifica a sí mismo diciendo, soy un narrador. No me interesa que las historias sean escritas, llevadas al cine, vistas por televisión o transmitidas de boca a boca. Lo importante es que se cuenten.
Porque si pensamos en su formación, es de un mundo eminentemente oral, donde se cuentan del mismo modo las anécdotas, las novedades, como relatos fantásticos. Se cuenta de boca a boca. Y él dice, lo importante es esto, contar. Porque pensemos en un pueblito como Aracataca, principios del siglo XX, no había radio. Eh, el cine va a llegar mucho después, entonces, como les digo también, de que la circulación del escrito era muy poco, entonces lo que se alimentaba más que nada era el relato oral. Y para él es crucial esto de contar, de relatar. Y fíjense ustedes, esto quiero marcar que él dice, no importa que se cuente boca a boca, que sea vista por la televisión o por el cine. Lo importante es contar. Porque hablábamos esto de la fascinación que él tiene en algún momento, que es lo que lo va a despertar. Y uno de esos despertares se produjo con el cine, al que lo llevaba su abuelo. Cuando llega al cine al pueblo, el abuelo lo llevaba sin la menor censura, porque, por ejemplo, a un niño de 5 años le hace ver Drácula. Claro, esa imagen, en ese momento es una película para adultos. Y el abuelo lo lleva el chiquito de la mano, y se sientan ahí en la oscuridad a ver Drácula, y él quedó aterrado, y ahí está, la mezcla esa permanente de terror y fascinación. Y ahí descubre la potencia del cine para provocar efectos y sentimientos. Y la mayoría de la crítica ha destacado la labor escritural de García Márquez como narrador, novelista, cuentista, vinculándola también con el periodismo. Pero resulta que él tuvo una grandísima vinculación con el cine. Es más, él mismo declara que lo único que estudió sistemáticamente fue cine, porque él va a Italia y estudia cine, la producción cinematográfica. O sea, toda la producción, desde eh, el encuadre de las cámaras, la selección de los actores, porque uno dice, ah, sí, fue para aprender a hacer guiones, no, dice, no estaba separado, entonces había estudiado toda la producción global, y entre eso él estudia la escritura de guiones. Pero él estudia toda la producción, y de ahí que va a volver a Colombia y va a intentar la escuela de cine, después logra hacerlo en Cuba. Hay algunas producciones, algunas se han recuperado, porque las que hace en Colombia las hace así sin recursos, con un grupo de amigos, también aficionados al cine, y logra producir, pero siempre estuvo vinculado, tanto como guionista, productor, actor, y después de muchos de sus cuentos y novelas que han sido llevados a la pantalla, algunos con su asistencia y otros comprados. ¿Sí? Se les compran los derechos, y hay todo un listado de la producción suya llevada a la pantalla, de las cuales la más reciente es justamente la de Netflix, estrenada en diciembre del año 24, Cien años de soledad. Que ahí está, él se resistió mucho tiempo a que se llevara a la pantalla Cien años de soledad, porque es una novela compleja, no solamente por el desarrollo que tiene en el tiempo, sino por la complejidad de los personajes y la complejidad de la trama. Entonces él decía, en 2 horas no hay forma de representar eso. Y entonces fue un acierto de que Netflix, claro, no va a llegar a los 100, con suerte a 25. Unos 20 añitos. Entonces, ahí es que Netflix lo plantea como una miniserie de la cual ya está la primera temporada. O sea que va para varios capítulos, porque la primera temporada no llega ni a la mitad de la novela. Porque hay que representar toda esa saga familiar con todos estos personajes que van, vienen, se cruzan en un mundo, que esa era otra dificultad con la cual se chocaron los cineastas a la hora de llevar a la pantalla sus películas, porque se trataba de estos personajes complejos en paisajes y con historias surrealistas. Entonces siempre fue que yo vi la primera temporada de Netflix de Cien años de soledad, y lo comentamos ahí de que cómo la veíamos, que era una producción muy bien hecha. ¿La vieron ustedes? No, no hay gente que no la ha visto, entonces
no quiero spoilear, después que la vean, vamos a comentarla también. Eh, También se puede pasar como un ciclo, tomándola por partes, porque como es una miniserie, no puede hacer una maratón de una sola tarde, así que va a haber que fragmentarla y comentarla para ver qué es eso. Cada vez que se lleva a la gran pantalla, o en este caso la pantalla chica, una literatura, es todo un desafío a la dirección, a la producción, es decir, a ver cómo voy a transponer tomando el lenguaje, yo tengo acá, es puro lenguaje escrito, tengo que transponerlo en lenguaje audiovisual. Y es siempre un grandísimo desafío donde muchas veces la versión cinematográfica sale perdiendo. Entonces, cuando supere el cine a la literatura. Muy poca. ahora la recomendación que yo hago es que si no leyeron, en este caso, si no leyeron la novela, vean primero la serie de Netflix, después lean la novela. Porque me ha pasado la experiencia de ver una buena película y enterarme que esa película es la transposición de una novela. Entonces yo la pude apreciar en la película en toda su dimensión de trabajo cinematográfico y decir, ah, una excelente película. Y al leer después la novela, si entonces uno estima la novela en toda su potencialidad de escritura. Pero si uno hace la comparación de decir, ah, no, la película no es tan buena como la novela. Porque la película no deja de ser una lectura que está haciendo el director sobre la novela o sobre la obra de teatro, porque lo que charlábamos en el panel anterior, es más fácil llevar a la pantalla una obra de teatro, una novela, cuentos, que hacerlo con un ensayo, como lo hicimos en la película Origen, como un ensayo y lo llevó a la pantalla, que desafío, no hizo un documental, no, hizo una película dramática. También hay películas basadas en poesía, todo un desafío, tomar un formato que es narrativo y hacerlo. Ahí le agregaron la parte dramática, ¿no? Todo, es composición. Se trata de eso. Cada director hace su composición recortando el texto. Es lo que decía, si no me equivoco, Barthes, de que se trata de una tarea de picoler. ¿Sí? Es como si uno cortara y armara otra figura a partir de los pedazos que toma. Y entonces uno lo juzga y dice, ah, no, porque acá le falta esto o aquello, y bueno, sí, ya hizo su recorte. Y es la lectura que hace el director. Por eso que también por ahí hay clásicos de la literatura que tienen un montón de versiones cinematográficas, eh, que uno dice, ah, no, porque la versión de tal o cual, y se trata de eso. Cada director le aplicó su estética partiendo de un relato base. Hay una sola excepción, ¿no es cierto? Que yo había leído el libro que era bastante mediocre, ¿no? Y la película terminó siendo una exquisitez, que es Expreso de Medianoche. El libro yo lo leí, era, digamos, sencillamente era mediocre, al modo de ver, forma de escribir y todo lo demás. Pero la película es extraordinaria. Por eso yo de haber sido una de las pocas excepciones que tuve. Ahora, El padrino. che, El padrino. Bueno, es que si no, no se graba. El padrino. bueno, el tema del padrino también es otra cuestión, ¿no? Porque convengamos que el padrino tiene agregados en la película que no están en el libro, ¿no? De Mario Puzo. Que lo puso el mismo. Claro, y uno tiene que pensar ahí toda la duración de la historia. Porque El Padrino no es una trilogía en sí, novela, por lo menos donde yo tengo entendido, y en el cine es una trilogía, o sea, le han añadido, más allá de los agregados que tiene que estar en la película, le han añadido dos entregas más. La tercera no tiene nada que ver. Y en la segunda hay partes que son del libro. A ver. Pero también hay siempre un agregado y toda una No, conclusión. pero la primera nomás. Como se está grabando, para que les salga una grabación, es importante que todos tengan el micrófono, así que cuando quieran hablar, piden y le pasamos el micrófono, así no se pierde para la gente que no está presente, porque después esto se sube a YouTube y queda disponible. Esa es la modalidad con la que trabajamos acá en la biblioteca. Y bueno, como decía, la última es 100 años de soledad.
voy a hacer un listado para que vean todo lo que se llevó a la pantalla con o sin su colaboración. Memoria de disputas tristes del 2011, la muy famosa El amor de los tiempos del cólera del 2007, que impulsó la venta de la novela porque mucha gente vio la película, se entusiasmó y fue a la novela porque hasta llevaba la música de Shakira. Los niños invisibles del 2001, El coronel no tiene quien le escriba del 99, Edipo alcalde del 96, Cartas del parque, Fábula de la bella palomera del 88, Milagro en Roma del mismo año, Un señor muy viejo con las alas enormes del mismo año. También otra que en su momento hizo época fue Crónica de la muerte anunciada, que acá no se pasó en cine comercial, sino que fue estrenado en cine arte. Después circuló mucho en VHS, hasta el punto que tengo el VHS, si no tenemos algún reproductor podríamos pasarlo. Tiempo de morir del 85, Heréndira del 83, El año de la peste del 79, María de mi corazón y Vida de Montiel del mismo año, Presagio del 74, Patsy mi amor del 68, Juego peligroso del 66, Tiempo de morir del mismo año, y En este pueblo no hay ladrones del año 65. Para que vean ustedes todo lo que se llevó a la pantalla con o sin su colaboración como co-guionista. Y en algunos, como les digo, también él participó haciendo cameos. En este pueblo no hay ladrones, Un juego peligroso, Patsy mi amor, El año de la peste. Él hace cameos. O sea que lo podemos ver ahí haciendo, que también se dio el gusto de hacer de actor en esas películas. Y bueno, haciendo justamente la película de este pueblo no hay ladrones, va a hacer apariciones junto a Luis Buñuel, Juan Rulfo y Carlos Monsiváis. O sea, esa película tenemos que buscarla y proyectarla aquí, y hacer un sorteo para darle premio a ver dónde nos encuentran a Juan Rulfo, a Luis Buñuel, a Carlos Monsiváis. La película se llama En este pueblo no hay ladrones. Título muy García Márquez. Pero claro, fue para mí todo un hallazgo enterarme que no solamente estuvo él, sino que el mismo Juan Rulfo, del que estábamos hablando el otro día también de hacer, porque hay una versión cinematográfica de Pedro Páramo, Vamos a pasar miércoles que viene pasando. porque ahí está. Pedro para. También está en Netflix, así que el que no pueda venir puede verla en Netflix y después seguramente tenemos también un comentario de la película porque se trata de una transposición de una novela dificilísima de transponer. Se trata de eso, un desafío de que hay algunos relatos que son más fáciles de transponer que otros. Esto charlamos una vuelta en un taller con un escritor, tallerista, que también novelas suyas fueron llevadas a la pantalla, Guillermo Martínez, que él decía, bueno, películas en las que se destaca la acción es más fácil llevarla a la pantalla. Dice porque la acción es más fácil de representar gráficamente que narrativamente. Dice, de hecho, no son muchos narradores que trabajen también la representación de la acción. Y no sé si todos los que están acá leyeron Juan Rulfo. Bueno, entonces no vamos a spoiler porque hay gente que uno por eso le damos tiempo a que lean la obra completa de Rulfo. Okay. Es un chiste muy de la gente de letras de que la obra completa de Rulfo son 2 libros, Llano en llamas y la novela Pedro Páramo. Bueno, pero de todas formas, ahí está un hombre tan genial que con 2 libros pasó de modo que no se lo puede soslayar en la historia de la literatura. Y cuando García Márquez fue a México, tuvo el gusto de conocerlo y trabajar junto con Juan Rulfo y también con Carlos Fuentes en guiones cinematográficos. Y por eso en esta película hacen cameo, trabajando juntos. Y bueno, García Márquez recuerda muy bien ese conocerse al hombre cuyos cuentos y novelas había leído. Y después participar de forma conjunta porque ahí está la gran pregunta, si usted es escritor, ¿de qué vive? Y bueno, muchos escritores viven del periodismo
o de lugares en los que pagan por lo que uno escribe, como por ejemplo la producción cinematográfica, la producción radial, la producción televisiva, necesita guionistas. Entonces ahí hay muchos escritores, incluso algunos afamados, que han vivido o de periodismo o de escribir como guionistas o como correctores de guiones. El mismo, hace un rato decía, el mismo García Márquez creó una escuela de cine en Cuba. Porque muchas veces, es más, creo que fue el diario Clarín el que sacó la selección de los libros de los talleres literarios de García Márquez. Pero él también tiene, bueno, también la obra periodística está editada, publicada, pero también tiene toda una producción de escuela cinematográfica. Eh, por eso lo que decía, que él participa de toda la producción, por eso él va a trabajar en el casting, la selección de actores, porque dice que esa experiencia de haber estudiado cine le dio una visión, una comprensión, que es lo que le permite crear en el año 1986 la Escuela Internacional de Cuba y Televisión de San Antonio de los Baños, y apoyar ahí se financió la formación de jóvenes de toda Latinoamérica, y Caribe, Asia y África. Ahí se formaron cineastas de nueva generación. Eh, Como decía, era un capítulo que por ahí no se destaca tanto con respecto a su producción periodística, y a tal punto que por ahí lo deja pasar por alto este otro libro que es 12 cuentos peregrinos. Tiene una introducción que dice, ¿por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Por qué peregrinos? Y bueno, va a hablar un poco de la cocina de la escritura. Y en esa cocina dice, algunos de estos cuentos fueron previstos como guiones. Y queda como una nota al pasar. Y después nos entera que, por ejemplo, uno de los libros de cuentos eh, más famoso en el sentido que al haber sido escolarizado, ha sido leído por mucha gente. Muchos chicos lo leyeron en el colegio, eh, porque los docentes los llevaban para que conozcan García Márquez. Entonces, antes de leer una novela, le hacían leer unos cuentos, y entre esos, casi infaltable era la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Sí, ya recordar el título es todo un desafío. Tengan en cuenta que no lo estoy leyendo, estoy recordando de memoria. Bueno, ese cuento tiene también un extraño recorrido, porque él lo piensa muy cinematográficamente y trata de desarrollar un guión. Cuando trata de desarrollar el guión, dice, no, esto tiene más potencialidad narrativa, y finalmente lo convierte en este cuento, cuyo título acabo de decir, no voy a repetir, porque cuya extensión, pero después va a ser llevado, si ustedes prestaron atención al listado que yo hice, se va a llevar a la pantalla en 1983 simplemente como Heréndira. Que para quienes no leyeron el cuento, para abreviar un poco, el título fue, claro, si no, tiene que haber el título era así, Heréndira. Decía uno, el título sigue al dorso. ¿Todos leyeron el cuento o lo conocen? ¿Todos? Ah, no, entonces no vamos a spoilear, pero empieza como una historia, como decíamos, similar a los otros escritores de Poe, en la que no es fantástica, sino inverosímil. Pero después va a incorporar estos elementos mágicos. ¿Sí? No voy a contar más, así lo disfrutan el cuento cuando lo lean, porque no tiene desperdicio. Y aparece muy poquito, muy al pasar, Heréndira en la versión de miniserie de 100 años de soledad. Cuando aparece, digo, ahí está, pero no es más que una pequeña aparición, porque es una pequeña referencia a todo lo que se llama el universo de García Márquez. El universo, porque él construye un universo al cual va a remitir, si acuerdan referentes a su literatura, ese universo cuyo centro es Macondo. En otro libro que no pude encontrar para carrera hasta acá, que
que es uno de los primeros acercamientos que tuve a la obra crítica sobre García Márquez, que se llama Nueve asedios a García Márquez. En una de ellas hay una entrevista donde el periodista le pregunta, dice, bueno, quiero que hablemos de su literatura, de cómo comenzó a escribir, y entonces le dice, ah, sí, porque con 100 años de soledad, dice, no quiero que hablemos en ese momento, era su última novela, dice, no quiero que hablemos de su última novela, sino de cómo empezó usted a escribir. Entonces García Márquez hizo memoria y dijo, no, es que en realidad yo siempre quise escribir 100 años de soledad. Todo lo que escribía antes era para poder llegar a escribir el 100 años de soledad, era como un ejercicio. Y efectivamente hay cuentos que él después declaró que como él lo hubiera querido incorporar como un capítulo, pero como tenía mucha autonomía, ya los retiró. Entonces el centro del universo es Macondo y claro, el centro de 100 años de soledad. Entonces después en torno a eso va originando mucha ficción. Pero esa ficción, como digo, siempre remite a ese universo mágico. Y es como que él completa un ciclo, cierra todo un ciclo de su escritura que va, como les decía, desde que él se propone escribir a partir de esto, del impacto que tuvieron sus recuerdos de niño, con este diálogo entre un mundo mágico, fantástico, relatado por la abuela, y un mundo pragmático, relatado por el abuelo. Que el abuelo remitía a la guerra, remitía a todo un contexto sociohistórico muy concreto de Colombia. Mientras tanto, el mundo del que hablaba la abuela era todo esto de los fantasmas, los seres mágicos, que deambulaban por la casa, por todo el pueblo. Ir al cine y descubrirlo por una experiencia fantástica, y permanentemente yo noto en esto cómo lo fantástico le genera terror y fascinación. Entonces van a ver los seres que aparecen estos seres más fantásticos que aparecen en su narrativa tienen ese doble carácter. Voy a nombrar uno nomás, la mujer araña. Uno nomás, como para que se den una idea de este ser monstruoso que va a aparecer recurrentemente en varios relatos. Y después otras cosas que uno tiene que ver a través de los ojos de un niño, que son fantásticas, como lo que aparece en Cien años de soledad, cuando van y descubren el hielo. Sí, una experiencia para un niño que vive en un mundo tropical, descubrir el hielo es algo fantástico, sino es algo de su realidad cotidiana. Es algo realmente que viene de otro mundo. Es agua sólida. Suena fantástico. En este universo que él crea, como decía, hace su alto cuando completa 100 años de soledad, bueno, después va a venir el premio Nobel, y escribe una novela que se lee muchas veces, es muy leída en los colegios, porque incluso les permitía confrontarla con la versión cinematográfica, Crónica de una muerte anunciada, también con un elenco actoral impresionante, con decir que aparece Anthony Delon, Ornella Muti, muy buenos papeles, muy bien representados, la representación de todo este universo, de toda esta parte del mundo de García Márquez, muy bien representada cinematográficamente. Pero ¿qué cualidad tiene? Otra vez preguntas, ¿lo leyeron? Si no lo leyeron, se les voy a spoilear lo mismo, porque es una novela policial. En el policial siempre está pensando en el policial de enigma por excelencia, es decir, bueno, tenemos que descubrir al criminal. Y es el juego al que nos somete el policial, de un ejercicio mental, a ver, tengo que descubrir el criminal. Si lo descubro de entrada, o sea, si lo expone de entrada al narrador, hay que descubrir los móviles del crimen. O sea, siempre se trata de un juego intelectual. Y García Márquez reformula todo el género porque de entrada nos expone al criminal, los motivos del crimen. O sea, está todo ahí ya hecho de entrada. Y aún así sostiene, ya está. Crónica de la muerte anunciada, nos acaba de anunciar todo, ya está.
pero ahí está, la parte del título, la muerte anunciada. Sabemos la víctima, los asesinos, los motivos, y lo que va a hacer es la crónica. Entonces todo lo demás es fascinación de la escritura. Con la esperanza de que no pase eso, ¿no? Porque eso es lo que mantiene. Mira, yo me acuerdo que gente opinaba, decía, yo hasta el último, decía que no pase la muerte. Bueno, acabas de spoiler una novela porque esa es la parte de, creo que, porque yo decía, bueno, lo voy a spoiler de entrada a todos, pero es el defecto lo que produce, que lo que acaba de relatar acá, lo peor que puede hacer un lector para otro lector es el crimen que acaba de cometer José, esto del spoiler, porque es eso, la magia está en el efecto que produce, porque uno tiene una empatía que busca eso. Está la genialidad de escritura está en eso, de que logra generar esa empatía de que uno quisiera poder entrar en la ficción para salvar a la víctima. Ese es uno de los mayores logros de esta novela. Muy bien lograda la pantalla, por eso para mí es una de las versiones más convincentes de las películas de García Márquez, como logran llevarlo en la pantalla. Pero para mí ahí reformulan renovó el policial con eso, porque no hay enigma, eh, está todo cantado de mano, entonces uno dice, bueno, ¿qué iba a contar? Y hace toda una novela de eso. Eh, y él declara, cuando empecé Crónica de la Muerte Anunciada, comprobé que en la pausa entre dos libros perdía el hábito de escribir. Y cada vez me resultaba más difícil empezar de nuevo. Por eso, entre octubre de 1980 y marzo de 1984, me impuse la tarea de escribir una nota semanal en periódicos de distintos países como disciplina para mantener el brazo caliente. Porque hay toda una disputa entre los dos escritores que están, caso Vargas Llosa, que es un escritor disciplinado, que de tal hora a tal hora escribe, de tal hora a tal hora corrige, lo asume como un trabajo, como otros escritores que lo hacen más espontáneamente, pero en algo que coincide todos los escritores que hay que escribir siempre. No importa si es con horas o cuando algo lo provoca, pero hay que escribir porque acá lo dice clarito, como que uno pierde ese hábito, entonces tiene que arrancar de nuevo, y ahí usa la frase que la usa cualquiera que hace un ejercicio físico, eso mantener el brazo caliente. Se por ahí lo hace pasar, es mantener el brazo caliente. Te cuento una cosa. En uno de los relatos de Octavio Paz, ¿no? Decía que alguien le dictaba, ¿no? Y él lo que tenía miedo al no escribir es que le dejen de dictar. Claro, también, pero es tan viejo como la escritura, de decir, bueno, al encargar una gran obra escrita, ¿lo escribo yo o me lo dicta alguien o alguienes? Eh, El tema de las musas. los demonios que me dictan a la oreja, mis ancestros que me cuentan, el espíritu. O sea, siempre hubo un problema con esto de eh, yo soy el creador o soy solo un amanuense. Pero hay algo que es crucial. Yo soy el amanuense, tengo que tener el brazo caliente, estar acostumbrado. Entonces, él toma el periodismo cultural como un ejercicio y publicaba regularmente, como decía, se pueden encontrar los textos periodísticos de García Márquez en compilado, y en muchos ejercita la crítica cinematográfica, porque como era un amante del cine, entonces puede encontrar sus comentarios cinematográficos entre todos, porque no importaba el tema, él siempre tenía que escribir algo. Incluso hay uno en el que él dice, bueno, se ha cumplido el plazo en que tenía que presentar el artículo y no se me ocurre ninguna idea, y discurre sobre el tema de cuando a uno se le agotaron las ideas y la dificultad de escribir. O sea, hasta eso llega. Pero era eso, mantener el ejercicio. Eh, Como yo les contaba, de que él fue una parte del boom donde comparte con una serie, con un grupo de otros escritores, ahí en España, después de su viaje a México, conocer a otros, pero se vamos viendo en todo el mundo literario, y ahí estando en España, se hicieron amigos los cuatro hasta que se desentendieron, especialmente con Mario Vargas Llosa, con el que intercambiaron unas piñas, mejor dicho, Vargas Llosa le puso una piña a García Márquez,
y nunca quedó bien en claro por qué, pero lo que sí, de ese momento de encuentro que eran amigos, es que Vargas Llosa va a recoger bastante material para hacer su tesis, que es la tesis doctoral que él presenta en 1971, que en ese momento él titula como Gabriel García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa. ¿Sí? Esa es la tesis que él presenta y la cual es bien calificada, se recibe doctor en letras. Por eso es una cosa que yo destaco cuando doy clase en la universidad, que este grupo de escritores, con el perfil de cada uno, les digo, recuerden que Vargas Llosa es colega, es de letras. Eh, pero aparte de ser un profesional de las letras, doctor en letras, es un escritor. Entonces, esa tesis, hecha con todo el rigor académico que le vale su doctorado, como un escritor, dice, "Oh, ya tengo todo esto listo", lo va a convertir en un ensayo y para hacerlo literario, no solamente lo vamos a echar toda la parte pesada de todas las tesis, que tiene que ver con el marco teórico, el estado de la cuestión y todas esas cosas horrorosas que nos obliga la academia, le cambia el título y lo va a titular García Márquez, Historia de un deicidio. Sí, un hermoso libro, la publicación original también del, creo que el mismo año 71, y después tuvo algunas revisiones. La más reciente fue justamente a propósito de la muerte de García Márquez, se reedita el libro, eh, y bueno, como todo el libro que se ha publicado ya hace mucho, circulan versiones por internet, así que el libro se consigue para el que soporte leer en la pantalla, no es mi caso, ¿sí? Ocasionalmente. Yo puedo leer artículos en la pantalla, ya un libro entero me resulta insoportable, así que tuve la suerte de conseguir el libro en papel, que es el ejemplar que estamos mostrando, y no hay caso. Vargas Llosa es un gran escritor, y es un gran escritor con toda la formación profesional de letras, leyendo a un gran escritor. Así que el libro no tiene desperdicio desde el título. Fíjense ustedes qué título, el título tiene que atrapar. García Márquez, Historia de un deicidio. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo se vuelve enigmático el título de por qué un deicidio. Y ahí les voy a adelantar que en el capítulo 2, en el primer párrafo del capítulo 2, queda aclarado esto y dice, el novelista y sus demonios es el título de ese capítulo. Escribir es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios, que es la realidad. La raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida. Cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. Ahí se explica lo enigmático de este título, por qué Historia del deicidio. Entonces, él va a explicar la obra de García Márquez, desde sus primeros cuentos hasta Cien años de soledad. Por eso hablábamos de todo este universo que crea García Márquez. Se trata de eso, de construir una realidad alternativa a la realidad que creó Dios. Entonces, ahí está el deicidio, porque se va a convertir en un demiurgo que va a construir su propio universo, compitiendo con el universo divino. Porque hay una insatisfacción, y esa insatisfacción, es lo que dice Vargas Llosa, está poblada de demonios, y ahí va a relevar todos los demonios que va encontrando en García Márquez, y es donde hace el listado de las lecturas, dice, la crítica releva, por ejemplo, Faulkner. El mismo García Márquez declara tales lecturas, pero Vargas Llosa, como un lector agudo, va a relevar un montón de otras escrituras que dicen todo esto atraviesa la formación literaria, sea consciente o no, de García Márquez. Lo que García Márquez siempre declara que él nunca tuvo una formación sistemática,
la única que declaro como formación sistemática es la de cine. Lo que sí tengo siempre una gran vocación de narrador, ya sea escrito, audiovisual, como decía, la pantalla chica, la pantalla grande, o incluso, eso lo ve uno cuando lee los talleres. Los talleres son transcripciones de trabajos orales, y ahí nota uno la capacidad narrativa oral que tiene García Márquez. Y eso es lo que lo hacía también muy simpático entre las amistades, esto de que él conversara, hablara, contara, cómo poder llevar una anécdota, porque hay otros escritores que cuando uno los conoce en persona son muy parcos. El caso de Juan Rulfo. Juan Rulfo era una persona, un hombre muy parco, en cambio, García Márquez no era con ese carácter más tropical, un hombre más afable, más conversador, y esto de una soltura para narrar oralmente, contar las anécdotas. Y ahí es donde él va a declarar en el prólogo de 12 cuentos peregrinos que uno muchas veces se deja guiar por el tamaño de estos 100 años de soledad, es una sola novela. En cambio, acá hay 12 cuentos, más la introducción que es ¿por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Por qué peregrinos? Y uno piensa siempre como que el tamaño implica una dificultad diferente, y García Márquez declara: el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela, pues en el primer párrafo de la novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que puede imaginarse. Y si uno no se queda corrigiendo libros por el resto de la vida, es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. Con lo cual muestra que la dificultad el trabajo que se impone en la escritura es independiente de la longitud. Que por ahí nos dice, y bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Esta Mary Shelley gana la apuesta escribiendo Frankenstein en la noche. Y tenemos el ejemplo del cuento de Borges del poeta al que el emperador le encarga un poema laudatorio, y él se pasa años y después delante del emperador escribe el poema. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva la escritura? Porque siempre nos guiamos nosotros por la superficie, lo que vemos. Sí, vamos a escuchar un concierto, 2 minutos, excelente el tema, qué bueno, 2 minutos. Pero para llegar a esa perfección de 2 minutos, ¿cuántos días y horas de ensayo hubo para llegar ahí? Entonces también cuando uno puede ver a alguien que escribe un ratito y digo que bueno, pero cuánto tiempo lo estuvo madurando, lo estuvo mascullando en la mente antes de ponerlo en el papel. Y otros que escriben los 12 cuentos peregrinos. En esta introducción que él hace, cuenta todos años de apuntes, borradores, y esto de papeles tirados a la basura, hasta llegar más de 60 potenciales relatos, porque bueno, esta es una recomendación que yo siempre doy en los talleres de escritura, de que tengan algún modo de salvar las ideas, las impresiones que tienen, porque de ahí puede surgir un relato. Entonces tener la libreta de bolsillo, tener bueno, el celular para la posibilidad de grabar, para que la idea no se escape. Bueno, él habla de más de 60. El nictógrafo. Steve no lo llama nictógrafo, ¿sí? Que fue un invento de un escritor del siglo XVII, de tener la mesa, en esa época, mesa de luz era donde se prendía la vela. No había fósforo, así que hay que buscar la brasa para prender la vela. Entonces, contaba este escritor que de noche uno está soñando y se despierta sobre el soltero y se acuerda del sueño, y ahí hay una muy buena idea. Entonces dice, hasta que iba a buscar la brasa para prender la vela, aunque tuviera el papel al lado de la cama, ya la idea se había escapado. Entonces de ahí que él inventa un aparatito que se llama nictógrafo, que es algo así como por la escritura taquigráfica.
Bueno, que ahora es más fácil, nos prendemos la lámpara y podemos tener a mano un celular para grabar o una libreta para anotar. Entonces tiene un nombre genérico de lictógrafo. Una dirección, lo que me he hecho acordar de que la recomendación de todo el que quiere ser escritor siempre tenga a mano eh, con qué evitar que se escape la idea. Y ahí está clarito en 12 cuentos peregrinos que en ese momento lo que hizo fue usar un cuaderno escolar de uno de sus hijos. Y de ahí va, dice que todas las mudanzas, porque él anduvo eh, salió de Colombia a España, anduvo por distintos países de Europa, después estuvo en México, en Venezuela, finalmente terminó en México. Por todos lugares eso implicaba mudanzas. Y estos apuntes, que algunos fueron artículos periodísticos, otros fueron potenciales guiones, otros simplemente eran gérmenes de historia, terminaron derivando en 12 cuentos peregrinos. Eh, Así que es muy interesante leer esa introducción porque habla mucho de la factura de la literatura, que es lo que nos intriga a todos de cómo pudo escribir esto. Bueno, Carito le cuenta cómo pudo escribir eso y se nota algo que muchas veces duele tanto al escritor como los lectores cuando se enteran de todo lo que uno tiene que tirar a medida que va a escribir. Por eso el genial título del libro de Marcelo Di Marco, Taller de corte y corrección, porque hay mucho corte, mucha poda, y podar es cortar lo que sobra para que adquiera su forma estética. Y efectivamente hay mucho que se poda, y a veces la poda no la realiza uno solo, que es otra cosa también que lo explico en los talleres de escritura, que es bueno tener lectores privilegiados, que son los primeros que leen los borradores, porque cuando uno escribe uno cree que es el gran escritor. Y o sea, el mejor tamiz es el tiempo, porque si uno deja descansar el texto un año y va a leerlo y dice, uy, qué porquería, cómo escribí esto. Porque ahí cuando uno lo escribió uno cree que es fabuloso. Pero si uno no dispone de tanto tiempo, es bueno tener buenos lectores que van a leer ese primer borrador y si son buenos amigos, van a ser sinceros y le van a decir qué porquería está escribiendo uno, porque el peor amigo es el que le dice, ¡y qué bueno que está! Y resulta que no está bueno, entonces después cuando uno quiere publicar fracasa. Bueno, ¿a quién tenía García Márquez como uno de sus lectores privilegiados? A su madre. Así como su madre era una buena narradora de historias, también era una buena lectora, y ella le leía mucho los manuscritos, y ella lee el manuscrito en el sentido cabal de escrito a mano, porque eso lo cuenta en su autobiografía, en sus andanzas muy bohemias por Colombia, siendo un estudiante fracasado, un periodista incipiente, tenía muy pocos recursos. En un restaurante al que venía con los amigos, les gustó el menú, que era una carpeta de cuero, entonces robaron el menú y él, de los retazos de sobrantes de papel de la imprenta del diario, esos retazos él los cortaba, los encarpetaba y escribía a mano. Bueno, así escribe Cien años de soledad. Y la primera lectora es la madre. Después de terminar la lectura, pues la madre hacía la lectura, la lectura completa, recién comentaba y le dijo, ¿y a quién le va a interesar la historia de tu abuelo? Claro, ella conocía toda la historia y la reconoció ahí. Como le digo, era el abuelo, que era un coronel, era la abuela que contaba hasta todo el mundo fantástico, entonces era el mundo de referencia de él, era familiar para ella, entonces no revestía nada de extraordinario. Entonces, con esa visión, ella le dice, ¿y a quién le va a interesar la historia de tu abuelo? Y se volvieron los libros más leídos, una de las causas de su premio Nobel, donde él después lo va a decir en el discurso de recepción del premio, y sí, si nosotros los latinoamericanos contamos nuestra historia, estamos contando nuestra historia real, y ustedes lo leen como literatura fantástica. Ahí está el sentido de nuestra incomunicación, nuestra soledad. Porque nosotros contamos la verdad y ustedes lo dicen, que bueno, qué fantasía. No, eso está aconteciendo acá. Vistas de afuera dicen, no puede ser. No, y acá está el cotidiano, que por eso es otro ejercicio que les recomiendo, tanto a los estudiantes de letra como a los que quieren ser escritores, esto de tener un oído atento
y escuchar el cotidiano, cómo se dicen cosas. Como yo nunca me voy a olvidar una anécdota de mi papá, que fue a pasar unos días en la granja de un amigo, que él cuando se despertó, abre los ojos con la luz del sol y ve que por el techo de caña pasaban víboras por el techo. Entonces él se sorprende, se asusta y se, se quiere sentar en la cama, pero ve que por bajo de la cama pasaban otras víboras. Entonces le pega el grito al dueño de casa y el otro preocupado entra a ver qué pasa. Le dice, le señala así y dice, ah, no, esas son viboritas familiares. O sea, la expresión viboritas familiares. O sea, son de la casa como el perro, el gato, la gallina, así. Eso, dicho fuera del contexto latinoamericano, y es más, incluso fuera de nuestro contexto salteño, ya en Buenos Aires suena fantástico. Y en Europa suena recontra fantástico. Y para el dueño de la granja era totalmente cotidiano que las víboras pasaran por el dormitorio, el comedor, los saludaran y se fueran a hacer lo suyo mientras cada uno estaba en lo suyo, ¿sí? Las viboritas familiares. Entonces así uno empieza a entender cómo es que Carlos Fuentes, García Márquez, un Carpentier, un Rulfo, eh, construyan estos universos relatados que tienen tanto impacto en todo el mundo, porque uno dice que, bueno, qué imaginación. García Márquez dice, no, no hay imaginación, es lo que está pasando acá. Los fantasmas deambulan, la gente sale volando, y es lo que, otro libro que recomiendo que lean, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene un ensayo muy lindo que se llama La Gran Novela Latinoamericana, y él dice ahí, la novela, la cumbre de nuestra novela es el realismo mágico, y el proyecto comenzó con los primeros cronistas, que llegan a América y se fascinan y dicen, qué bárbaro! Dice, ahí lo tienen, a Bernal Díaz del Castillo, cuando él dice, y llegamos a ciudades de encantamientos como las que cuenta el libro de Amadís, o sea, la novela de caballería. Amadís de Gaula hablaba de reinos mágicos donde había construido por dragones, y es lo que Bernal Díaz del Castillo encuentra camino a la ciudad de Tenochtitlán. Va a cruzarse con un río por donde andan dragones, se van a encontrar con sirenas, que dicen, bueno, acá dice, hay sirenas, pero no son tan lindas como las pintan. Claro, están viendo las manatíes. Pero para la imaginación de ellos eran sirenas, pasaditas de peso y con bigotes, no eran tan lindas como las pintaban en Europa, pero bueno, había sirenas. Dragones, y sí estaban viendo los caimanes, eso les llamaban dragones, pero respondía a lo que habían leído en la literatura, o sea, ya el mundo que para Europa era fantástico, a la cara cotidiana. Imagínense la maravilla que debe haber sido llegar a Tenochtitlán y encontrarse con ese emperador en la cumbre de su palacio, vestido con una capa de plumas de quetzal, custodiado con guerreros con pieles de leopardo, con máscaras de quetzal. Todo eso es realmente fantástico. Bueno, está, dice, lo dije en nuestra novela, que roza lo fantástico, este realismo mágico, está ahí, dicen, ese impacto original de querer contar, y García Márquez le agrega y dice que creemos que nuestra tradición es hispánica, y sí, es una tradición hispánica heredada por toda la lengua y la cultura que trajeron los españoles, pero resulta que acá había ya unas culturas previas que tenían su visión del mundo, y eso hay que sumarle la llegada de los africanos, que también traen toda su visión de también un mundo en el que los seres sobrenaturales tienen una convivencia eh, permanente con nuestro mundo físico. Son seres espirituales que están conviviendo con nosotros, con los cuales dialogan y a los cuales les piden permiso para hacer o dejar de hacer cosas, y que explican un montón de fenómenos con toda naturaleza, diciendo, ah, no, porque eso eh, como dice Borges, en el arte narrativo y la magia. ¿Qué vinculación entre esto y esto otro que parece tan lejano? En el pensamiento mágico, no, bueno, el efecto mariposa es realmente explicable. No, no, eso es normal. Bueno, todo eso es lo que alimenta, lo que García Márquez dice, bueno, una cultura caribeña. Ahí es donde se ha fusionado todo esto, y de ahí para mí contar así es lo más normal, yo no estoy inventando nada. Es como habla la gente. Y ahí está justamente
el logro de su literatura, porque una literatura impacta cuando tiene una familiaridad al oído. Si uno está leyendo, pero en el momento en que uno lee, en la mente de uno se representan palabras, sonidos, olores, imágenes, y eso nosotros, cada personaje, cada narrador, lo estamos sintiendo hablar. Que cuando hagamos el panel sobre Rulfo voy a volver sobre eso. De esto, de más que descifrar una representación, cuando leemos literatura fundamentalmente se nos representa en nuestra mente esas imágenes, auditivas incluso, y le otorgamos una voz a cada uno de los personajes y al narrador mismo. Y ahí está uno de los grandes aciertos de la autobiografía, que le va a poner, uno lee la autobiografía de García Márquez como una novela más, le está contando su vida, pero la lee como una novela más, desde el hecho mismo que decía en ese momento en el que él está ahí en el café con sus contertulios y le aparece la madre y le dice, quiero que me acompañes a vender una casa. Y fíjense ustedes, no le dice cuál casa, es la casa, que es la casa que lo determinó. Y siempre la casa es una imagen recurrente en la literatura porque todos nos construimos en torno a una imagen primordial que tiene que ver con ese hogar donde vamos descubriendo el mundo, desde el cual vamos descubriendo el mundo y que a la vez nos protege. Bien, ahí estoy cerrando como comencé. Por el principio del relato de García Márquez, vuelvo al cierre y con eso cerramos mi exposición y queda abierto para cualquier comentario. Muy bien, vamos a empezar con algunos comentarios. No sé quién quiere empezar. A ver, venga, porque esto tiene que ser bajo micrófono para que se pueda escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Sé que hubo o hay una película, ¿no? En relación a él. ¿Es tan real o hay partes que la película que hicieron en homenaje a los 100 años de soledad es que se respeta hasta el punto y la coma? No es una película, es una miniserie y ya se pasó la primera temporada en Netflix. Y bueno, eso es lo que decía, no quiero spoilear para que después que hayan visto la primera temporada, si quieren, la conversamos sobre qué lograron hacer como transposición, porque ahí hubo un gran esfuerzo de producción, porque hay que animarse a transponer 100 años de soledad y llevarlo a la pantalla. Bueno, primero, felicitarte y agradecerte, Rafael, por esta magistral conferencia. Yo tengo varias cosas, no quería interrumpir nunca, me gusta interrumpir cuando alguien está hablando. Y bueno, así he perdido varias cosas para preguntarte. Una, el final, pero vos ya lo explicaste. Elena Poniatowska dice lo que para el resto es fantástico, para nosotros es costumbre, ¿no? Es lo que vos dijiste, es lo natural, lo normal. Eh, y además el mismo García Márquez rechazaba eso de lo fantástico, del realismo mágico, quiero decir, y él decía que era un modo editorial, ¿no? Porque él contaba su realidad. Después dijiste también de quién recuerda en su infancia cómo ha nacido. Hay un libro maravilloso de Pascal Quignard, un escritor francés, la imagen que nos falta, dice, a la humanidad le falta precisamente esa imagen. Y a partir de ahí es el alma filósofo, tal vez explicarse desde esa carencia muchas de las actitudes perversas también de la humanidad, porque es una necesidad que uno tiene. No la vamos a conocer, no sabemos. Él habla de la concepción, es imposible saber. El hombre con su inteligencia, el hombre hablando en sentido genérico, avanzó demasiado, pero ahí no ha llegado. Hasta ahora no ha llegado. Nombraste un cuento también del hombre con alas grandes, ¿no?
hay un tema bellísimo, está en inglés, pero igual es bellísimo, que lo toma una banda musical, ¿no? Que es Perdiendo mi religión. A partir de ese tema, de esa banda, hay muchos chicos que han llegado al cuento de García Márquez, que no lo conocían, ves como un texto abre, ¿no? Tantos caminos. Hermoso. Bueno, y otra vez, gracias. Lo que pasa por ahí que tenemos el prejuicio con los rockeros, de conocer la caricatura de los Muppets, donde está Animal, que lo llevan con la academia y después lo atan al lado de la batería y toca la batería. Entonces tenemos toda esa imagen del rockero mechudo, casi bestial, y resulta que todos esos rockeros tienen eh, una formación musical, incluso alguna formación profesional, y es ahí donde a través de las letras, los chicos que escuchan esa música, si tienen un poco de curiosidad, van a poder llegar a grandes escritores porque esos músicos son lectores. Entonces, a partir de cosas que leyeron, elaboran música, elaboran letras de música. Otros que componen música a partir de ahí. Bueno, como decía, que tiene un poquito más de curiosidad, llega a las lecturas y lo que pasa con esta banda REM, que se tomó el cuento, un señor muy viejo con alas enormes. Bien. ¿Nada más quiere hacer un comentario? A ver, Jackie. Venga, venga, venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, saludarlo y darle gracias por la formación y la ilustración con que se describe todos los momentos del escritor y de lo que ha sido el escritor que es García Márquez, a la cual se va planteando y mostrando los momentos en que tiene la facilidad o el momento de inspiración y las dificultades. Yo quería hacer un paralelismo, no hacer la parte, digamos, con conocimiento sobre lo que ha sido García Márquez. O sea, lo he visto en el secundario, lo he visto en la universidad, en los talleres literarios también. Y creo que es la constante, la búsqueda, ¿no? De encontrar una imagen, la palabra en la construcción, que la inspiración esa, digamos que coincida con lo que es lo real y la parte que, que es, digamos, eh, inefable, porque a veces no se puede describirlo, y en otras maneras acercarse con algunas formas hacia las imágenes. Entonces, la creatividad de quien va tratando de decir, de describir los momentos tanto de soledad, de desiertos o zonas desérticas de nuestra propia alma hasta nuestros propios lugares, en nuestro territorio, en nuestra cultura, en nuestra geografía. Y bueno, mi pregunta era también con respecto, después de esto, ver, digo, los momentos en que las ideas esas que, que rechazaban o que tenían que recortar, todas eran posibles de utilizarlas o simplemente en ese momento tenían un estilo, un modo que se seguía. Bueno, lo que él cuenta, hay varias que dijo que en su momento no le parecía que daban para más y después le permitió una elaboración, cuentos como el de la Cándida Heréndira, que él había pensado cinematográficamente y después lo convierte en la Nouvelle, que es un cuento largo, y otros que directamente dijo, bueno, esto no voy a, es más, hay un sueño que él tiene que lo recordaba muy bien y por eso hace los apuntes a partir del sueño, que él lo cuenta se lo cuenta a Peña Puleyo, que era un sueño muy vivido donde iban en su propio funeral. Y él iba
vestido de negro, junto a sus amigos, y venían conversando hasta el cementerio, y una vez que llegan al cementerio, y él quiere, y todos empiezan a ir, y él quiere volver, y él le dice, no, no, eso, nosotros podemos volver, vos no. Y dice que él a partir del sueño se da cuenta que esa era la muerte, no poder estar más con los amigos. Con ideas que toma parte de ese sueño, le escribe otras cosas, pero esa anécdota misma del sueño la sabemos por ese rememorar la anécdota del sueño, pero él nunca logró escribir nada donde pudiera integrar ese sueño que es tan rico dentro de un cuento o de una novela. Muy bueno. Bueno, gracias. Sí. Sabes que el año pasado participé de un congreso, un encuentro, ¿no? Que hacía México, ¿no? Fui invitado por la comunidad náhuatl, ¿no? Y trataba el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, vos sabés que en México el tema de la muerte tiene una significancia, una cuestión muy importante, ¿no? Hay toda una festividad alrededor del Día de los Muertos. Y un poco que, bueno, yo mostré esta relación entre el ser, ¿no? Y el estar, y justamente cómo ve el occidental la muerte y cómo ve no solamente el americano, sino Oriente la muerte, ¿no? Y, y bueno, se dio una gran discusión sobre el tema. Y esto me hace acordar un poquito, vos sabés que yo una vuelta leí un libro del doctor Suzuki, ¿no? Que por supuesto mucho no tenía que ver porque se llamaba Psicoanálisis y Budismo Zen, ¿no? Y resulta que el tipo hace ciertas comparaciones con respecto a la literatura europea, la literatura oriental y la americana, ¿no? Y para eso toma autores diferentes. Y el primero que toma es Walt Whitman, ¿no? Y habla de una poesía donde él venía a despedir a un amigo, un amante que había tenido, y saliendo del cementerio encuentra una flor, ¿no? Que había crecido entre las grietas de una tumba. Entonces la arranca a la flor, abre la mano y se pregunta qué es la vida. En la misma circunstancia, ¿no? Habla de un poeta japonés que caminando por el campo se encuentra con una nazuma. Nazuma es una flor silvestre que crece, ¿no? en las praderas de Japón, y él no la toca, ¿no? No como Whitman que la arranca, ¿no? Sino que él solamente extasiado en su poesía, en una poesía sumamente lacónica, también dice, qué bella Nazuma, ¿no? Como tratando de una forma admirable, ¿no? De describir la vida ante la belleza de una flor silvestre. Ahora, también está la relación entre el principito y la rosa, que también la toma, ¿no? Diciendo, bueno, el principito la va a tratar de proteger a esa belleza que tarde o temprano va a morir también. Pero lo más lindo es cuando habla de la poesía americana, ¿no? Y dice que los americanos hablan con la flor y la flor les responde. ¿Qué te parece? Sí, sí, hay, justo cuando decías esto me acuerdo de la poesía náhuatl. Esta es una cosa que es una deuda en la enseñanza de que eh, hay una producción poética prehispánica, y entonces están los poemas náhuatl, y me acordaba de tal cual lo que estás diciendo, de este diálogo con la flor, que hay un libro que se llama La flor y el canto, porque la poesía, se acuerda la forma de decir poesía, era palabra florida. Y el ideograma que lo representa es justamente una boca de la que sale una flor. Y esta idea de lo efímero de la vida, pero de como en eso efímero es el momento el que tiene valor. Y en esos poemas náhuatl dicen, bueno, gocemos, esto es como un carpe diem, que incluso el goce mismo está dado
por la conversación misma. ¿Sí? Esto, el dialogar, el conversar, creo que fue Borges diría, es una de las formas de la felicidad. Bueno, ¿qué les parece entonces un fuerte aplauso acá para Rafael? Realmente, yo digo, de lo extenso de la disertación, no hemos perdido punto ni coma, ¿no? Y eso realmente es loable, ¿no? Felicitaciones, amigo. Gracias a todos. Muy bien. Recordemos entonces el próximo miércoles vamos a pasar Pedro Páramo, ¿no? Y si Dios quiere, nuestro amigo nos va a dar una pequeña introducción.